Entonces, empezamos para darte el pase para la inauguración. Perfecto. Tú me das el pase. Bien, muy buenas tardes con a todos los estudiantes, a los profesores y profesoras que se han hecho aquí presentes esta tarde de manera presencial, también a los estudiantes que se encuentran de manera virtual, al evento organizado con el doctor Salvador Taró, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida e inauguración de nuestra decana, la señora Delia Muñoz Muñoz. Decana, adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor Salvador Tarodo. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestra casa de estudios en lo que viene a ser la primera conferencia magistral desde que estamos dejando atrás la pandemia del COVID. En nuestro país todavía algunas restricciones se mantienen, por ello que tenemos un número de alumnos en la sala híbrida y otras personas que estamos siguiendo su disertación por plataforma. El profesor Tarodo es una persona con quien mantenemos no solamente una relación profesional, sino una relación amical por habernos conocido a través de la Red Iberoamericana de Derecho, y hoy día va a tener a su cargo una importante disertación sobre libertad de expresión. Así que sin mayor preámbulo, aprovechemos y disfrutemos la disertación jurídica en este derecho tan importante y tan actual en nuestra sociedad. Adelante, profesor Salvador Tarodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Bueno, yo quiero comenzar, como es obligado, ¿no?, agradeciendo a la profesora Delia Muñoz que haya tenido la deferencia de invitarme, al profesor Claudio Arias, ¿no?, que haya preparado todo para que podamos estar aquí reunidos hoy. Y desde luego es para mí un honor no solo estar aquí, estar en otro lado del mundo, donde vivo yo, ¿no?, lo cual siempre es algo extraordinario, ¿no?, porque permite enriquecernos a todos, ¿no? Y además el honor de hacerlo después de la pandemia, ¿no?, después de estos duros meses que hemos pasado, bueno, meses que ya son años, sin tener ocasión, ¿no?, de realizar estas actividades presenciales que yo creo que son muy importantes. Es verdad que, como ha dicho la profesora Delia Muñoz, estamos aquí gracias a la internacionalización, esa internacionalización que es tan importante, ¿no?, a la pertenencia a una red iberoamericana de facultades y escuelas de derecho, a la que pertenecen 58 universidades de toda Iberoamérica, y nos permite estar en contacto y poder celebrar estas actividades. Me van a permitir que comience haciendo un homenaje un poco a la matemática. Ustedes tienen en el nombre de su universidad a un matemático, ¿no?, a un insigne matemático que fue discípulo de Bertrand Russell. Y yo les voy a citar a otro, ¿no?, para poner de relieve la importancia que tiene este tipo de actividades vinculadas a la internacionalización. A Descartes, ¿no? Descartes es matemático, también filósofo, y Descartes al menos hizo que aprendiéramos tres cosas importantes, ¿no?, probablemente más, pero al menos tres. Una de ellas era que para comenzar a aprender tenemos que hacer tabula rasa, que a veces el aprendizaje comienza rompiendo los prejuicios. Tenemos muchos prejuicios culturales de las familias también donde vivimos, nosotros mismos, ¿no? Cuando nos vamos educando, hay veces que nos educamos en esos prejuicios y el conocimiento, el verdadero conocimiento pasa por dejar de lado, ¿no?, esos prejuicios. La segunda enseñanza que nos dio es la duda. No hay otra forma de aprender más que dudando, ¿no? La curiosidad es el acicate, ¿no?, que nos hace llegar a conocer las cosas, ¿no? Hay que dudar de todo, pero hay que dudar incluso de los resultados a los que uno va llegando, ¿no?, porque siempre son certezas derrotables, ¿no? A mí me gusta mucho ponerme la imagen esta de
medieval, ¿no? De somos enanos a hombres de gigantes, y cuando alcanzamos a ver más porque estamos encima del gigante, estamos arriba, pero junto con mayores certezas también vemos un horizonte más amplio, un horizonte de dudas, de nuevos problemas. El conocimiento humano funciona así, ¿no? Bueno, pues Descartes nos enseña esto, ¿no? Que la duda es la mejor actitud para conocer, y también la duda es el método, ¿no? Para llegar al auténtico conocimiento. Y la tercera cosa, que es la que quería subrayar, es una que pasa desapercibida, pero les insto, ¿no? A que vayan ahí y lo vean. En el discurso del método, un directo muy corto, cuando Descartes dice cómo tiene que ser el conocimiento, va describiendo todos estos pasos, pero hay uno previo, ¿no? Dice, después de haber eliminado los prejuicios, las personas a los 16, 17 años, antes de cumplir los 18, deberían marcharse un año a recorrer el mundo, porque de las personas se aprende lo que no se aprende en los libros, ¿no? Esto lo dice el padre del matematicismo, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pues estas actividades que realizamos conjuntamente, ¿no? Todas estas universidades y facultades nos permiten esto y nos permiten disfrutar, ¿no? De estos eventos. Ustedes son estudiantes de esta red, ¿no? Así que aprovechenlo, disfrútenlo y aprendan también de las personas, ¿no? Que es siempre una fuente de aprendizaje extraordinario, ¿no? El lema de las humanidades es ese: humano soy y nada de lo humano me sale. Es decir, que tengo que aprender sobre todo de los demás. Bueno, después de este preámbulo, vamos ya con la presentación que traigo hoy preparada, ¿no? La presentación es sobre las libertades de expresión y de información como garantías institucionales. Y me voy a apoyar en unos textos. El formato, si ustedes doblan la página por la mitad, el formato, yo creo que, si no me he equivocado, está preparado para que quede como un librillo, ¿no? Queda como un librito y ahí tienen la primera página, y luego abriéndolo tendrían la segunda, tercera y el reverso la cuarta, ¿no? Con lo cual creo que es bastante cómodo, ¿no? De seguir así. Bueno, lo primero, me gustaría que nos quedase claro la importancia que tiene este título, que es muy técnico. Las libertades de expresión y de información como garantías institucionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir lo siguiente: que cuando hablamos de estas dos libertades, que son dos libertades distintas, libertad de expresión y de información muy relacionadas entre sí, pero distintas, cuando hablamos de estas dos libertades, no solo estamos hablando de derechos fundamentales, que también, derechos fundamentales, derechos humanos, depende del ámbito en el que estemos hablando, y que por tanto son importantísimas, ¿no? Los derechos humanos o los derechos fundamentales son importantes, tienen una protección especial, etcétera, etcétera. Bueno, pues no solo estamos hablando de eso, sino que además también son, no dejan de ser derechos fundamentales y también son garantías institucionales. Garantías institucionales de una institución constitucionalmente relevante, como es la opinión pública libre. De otra manera, no existiría opinión pública libre si no existiesen estas dos libertades, la libertad de expresión y de información. Y el hecho de que cumplan ese objetivo de reforzar la existencia de esa opinión pública libre les otorga determinadas ventajas, como es que cuando entran en conflicto con otros derechos fundamentales tienen primacía, etcétera, etcétera. Veremos a ver, ¿no?, cuáles son estas ventajas, en qué consiste, ¿de acuerdo? Pero bueno, la sustancia de lo que les quiero hoy contar, lo que hoy deberíamos todos reflexionar sobre ello, no es esto, ¿no? Las dos libertades son importantes por eso, porque no solo son derechos fundamentales, sino que son garantías institucionales. Y todo esto condiciona todo. Condiciona todo, porque sin comprender esto no se comprendería ningún contenido de estas libertades, no se comprendería cómo funcionan y tampoco se comprenderían todo el haz de derechos que emanan de estas libertades, ¿no?, que son muchos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el secreto profesional. Que un profesional de la información,
pueda no revelar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no revelar sus fuentes, incluso cuando se está cometiendo un delito, es verdad que luego es el juez el que tiene que intervenir, ¿no? Y valorando y ponderando los bienes jurídicos en conflicto, el juez sí que le puede pedir al periodista que revele las fuentes, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues el hecho de que exista esa garantía del secreto profesional no se comprendería si solo pensamos en el derecho fundamental. ¿Claro? Si es el periodista el que está ejercitando un derecho fundamental, los derechos fundamentales, como los de todos, decaen cuando hay otros bienes intereses en conflicto, ¿no? Es un poco toda esta construcción kantiana, ¿no? De mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Bueno, pues los derechos fundamentales igual. Con lo cual no se explicaría, por ejemplo, que existiese esta garantía, igual que no se explican otras muchas cosas, ¿no? Y para poder comprenderlas es necesario percibir cómo detrás de estas dos libertades se encuentra esa garantía. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar ya con los textos, ¿no? Vamos a hacer este seguimiento, que es un seguimiento un poco histórico, no son unas pinceladas. Simplemente vamos a trazar 4 pinceladas, ¿no? Que es lo que nos va a dar tiempo para dejar un espacio de debate antes de que tengamos la emergencia que hay hoy, ¿no? Estas 4 pinceladas que he elegido son las siguientes, ¿no? En primer lugar, les voy a pedir que hagamos un esfuerzo y nos traslademos a la Grecia clásica, nada más y nada menos que al siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces les voy a pedir que por unos momentos, en unos 10 o 15 minutos, nos vayamos ahí para conocer cuál es el comienzo, ¿no? De estas dos libertades y cuál es la importancia que tienen, ¿no? En segundo lugar, nos detendremos en otro segundo periodo de la historia, que es el siglo XVII-XVIII, ¿no? El pensamiento liberal de Stuart Mill, sobre todo, y reflexionaremos sobre algunos fragmentos, ¿no? De la obra de este autor, que compone una obra que se llama Sobre la libertad, y en ella hay un capítulo específico dedicado a la libertad de pensamiento. En tercer lugar, nos detendremos ya en una cuestión de técnica jurídica. Veremos en qué consiste eso de la garantía institucional, cómo funciona, qué requisitos tiene que cumplir. Y finalmente, les dejaré apuntado algo que puede que en esta construcción, yo cuando he escrito sobre esta materia, probablemente lo que he hecho es subirme a hombros del gigante, es decir lo que otros habían dicho antes que yo, y si algo o en alguna cosa he podido aportar algo, probablemente sea en esta última, ¿no? Y es dejarles apuntado cómo hay una libertad que forma parte del contenido de la libertad de expresión que se comporta de manera diferente a las demás y que por tanto nos exige, también como juristas, el realizar un estudio con otra perspectiva, ¿no? Hay veces que las cosas no las vemos porque no somos capaces, ¿no? De adoptar esa perspectiva distinta para observarlas, que es la libertad de expresión artística, ¿no? Presenta unas cualidades tan peculiares y que después de que hayamos construido todo veremos cómo, estando muy relacionada con la libertad de expresión en general, tiene un comportamiento totalmente diferente que exige que el jurista, cuando se acerca a ella, tenga que tener otra mirada completamente distinta. Esto es lo que les planteo, ¿no? Estas 4 etapas. Y vamos a comenzar por la primera, ¿no? Nos trasladamos a la Grecia clásica, en concreto a un siglo que es fascinante, un siglo que está en el origen del pensamiento occidental, de la historia de Occidente, que es el siglo V antes de Cristo. En ese siglo se producen una serie de cambios, primero en el arte, en la tragedia griega, que es donde se perciben esos cambios en primer lugar. Esos cambios se trasladan a la filosofía, vía Eurípides-Sócrates. Eurípides y Sócrates son buenos amigos, se conocen, ¿no? Y Eurípides le deja sus escritos a Sócrates. Yo siempre bromeo en clase porque pregunto, ¿el Sócrates le deja sus escritos a Eurípides? Es evidente que no, porque no escribió nada, ¿no?
pero bromeo, ¿no?, con los estudiantes con esto, ¿no? Pero Eurípides está constatado, ¿no?, que le deja las tragedias a Sócrates, y Sócrates es muy buen conocedor de las tragedias de Eurípides. Se traslada, por tanto, esta idea del arte a la filosofía, y después de la filosofía a la política, ¿no? Y vienen las reformas de Pericles y el comienzo de la democracia. Una democracia que es nuestra democracia, a pesar de que no hay que idealizar la democracia griega, ¿sí? Porque era una democracia solo de hombres, solo de ciudadanos griegos, que eran muy poquitos, es decir, que bueno, tenía también sus ciertas limitaciones, ¿no? Pero en esa construcción dogmática de la democracia de este siglo V de Grecia, sobre esta construcción dogmática se ha construido esta democracia que vivimos. Y en concreto, sobre dos conceptos sobre los que les quiero llamar la atención. Son dos conceptos, a mí me parecen bellísimos los dos, que son el de isegoría e isonomía. Como ven, las dos palabras llevan la palabra ISO, una palabra que reconocerán, porque hoy en día está muy de moda, ¿no? Las normas ISO, ya saben ustedes que son las normas que homologan, ¿no?, que establecen unos estándares comunes a todos, ¿no? Eso significa ISO. ISO significa igualdad. Isegoría significa igualdad en el ágora, e isonomía, igualdad nomos, igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley y la igualdad en el ágora. Sobre estos dos conceptos se construye la democracia. El primero de ellos a mí me parece extraordinariamente bonito, isegoría, que todos seamos iguales a la hora de alzar la mano e intervenir en público. Eso significa, ¿no?, isegoría. Y ahí tienen el primer texto. Es un texto de Eurípides, que aparece en las Suplicantes, en el cual Teseo, cuando está debatiendo sobre los enviados tebanos, con los enviados tebanos, y está defendiendo esta idea de isonomía, ¿no? Defiende esta idea de isonomía y dice: oye, todo el que pueda debe dar consejo a su patria si lo haya justo. ¿Ves? Cada uno puede salir a la luz pública o esconder su grandeza, si le place callarse. Qué agudo, ¿no? Defiende el derecho a expresarse o a no expresarse. ¿Hay algo acaso mejor que esa igualdad? Ahí aparece, y seguridad, ¿no? Esa igualdad a la hora de alzar la voz y tomar la palabra. Bueno, pues este concepto nace de otra idea previa. No existiría posibilidad de alzar la voz e intervenir en público en el mundo griego, en el cual el buen ciudadano es un ciudadano que se somete a los designios del destino, nada más y nada menos, ¿no? Pero también de los políticos, ¿no? No existiría esa posibilidad de alzar la voz si las personas que levantan la mano no tuviesen una opinión propia. Este es el cambio que se produce en ese siglo V antes de Cristo y que revoluciona, pone patas arriba ese mundo, ¿no?, sobre el que estaba construida la Grecia clásica. Y es el nacimiento del concepto de subjetividad. Ese concepto de subjetividad por el cual los ciudadanos pueden tener una opinión propia y una opinión distinta de la polis, ¿no? Lo cuenta extraordinariamente bien nada más y nada menos que Hegel, ¿no? Hegel, en sus lecciones de filosofía, explica que el que crea este concepto de subjetividad es Sócrates, ¿no? Y por eso Sócrates es condenado a muerte, ¿no? Lo cual es una tragedia completa, ¿no? Es una tragedia de la muerte de Sócrates, pero que encierra otra tragedia. Y es que el nacimiento de ese concepto de subjetividad acaba con el mundo griego clásico. Y esto lo percibe Hegel de manera brillantísima. Y nos lo cuenta de manera muy brillante. Aquí tienen el segundo texto, que a pesar de que es un poquito más largo, no puedo dejar de leer porque me parece brillantísimo, ¿no? Dice Hegel: en Sócrates vemos representada la tragedia del espíritu griego. Es el más noble de los hombres. Es éticamente intachable, pero trajo a la conciencia el principio de un mundo suprasensible. Cambió la physis por el nomos.
un principio de libertad de pensamiento puro, del pensamiento absolutamente justificado que existe pura y simplemente en sí y por sí. Y este principio de la interioridad, fíjense qué bonito, ¿no? La interioridad. Luego lo recoge Platón, cuando habla de ese diálogo silencioso que cada uno llevamos con nosotros mismos. Una metáfora preciosa, ¿no? Esa interioridad. Dice, con su libertad de elección significaba la destrucción del estado ateniense. Más tarde, el pueblo ateniense se arrepintió de su sentencia y así en efecto debía suceder. Hubo en eso algo sumamente trágico, que los atenienses llegaron a advertir que aquello, precisamente por lo que condenaron a Sócrates, había penetrado en su propio pecho. Comprendieron con evidencia que ellos mismos eran tan culpables o tan inocentes como Sócrates, puesto que el principio de éste tenía fuertes raíces en ellos mismos y se había convertido ya en su propio principio, a saber, el principio de subjetividad. No te voy a contar, me da gusto leer esto que es literatura, ¿no? Bueno, pues Hegel lo cuenta fenomenal, probablemente no indaga más. Estos son las clases que daba, ¿no? Y sus estudiantes iban tomando apuntes, los principios, la historia de la filosofía de Hegel. Pero es posible escarbar un poquito más y encontrar que el principio de la subjetividad tiene un antecedente un poquito antes de Sócrates, ¿no? Como suele suceder casi siempre en muchas cosas, ¿no? Y ese principio lo encontramos primero en el arte. El arte tiene esta capacidad transformadora. El arte, no duden que por no ceñirse a las reglas de la racionalidad, tiene la capacidad de proporcionar sentido a la realidad. Claro, tiene más medios, más posibilidades. Y casi todo sucede antes en el arte. Esto sucedía ayer. Les cuento una anécdota. Hay un retrato de Picasso, no sé si lo conocen, que es una anécdota real, la pueden ver. Además está en los diarios de Gertrude Stein, en los diarios de la propia protagonista de la anécdota. Hay un retrato de Picasso que es el retrato de Gertrude Stein. Picasso lo pinta y una noche invita a cenar a los amigos, su círculo más íntimo, y ha puesto el cuadro detrás de una cortina y cuando acaba la cena y han bebido abundante vino, decide descubrirse, ¿no? Entonces les descubre el retrato y se quedan todos. Y dice, este es el retrato de Gertrude, ¿no? Que estaba allí presente. Ella lo cuenta, la anécdota esta. Y se quedan todos mirando. Y hay uno que dice, pero si no se parece nada. Y Picasso contesta, ya se parecerá. Fíjense que idea más buena, más brillante, ¿no? El arte prefigura la realidad. Lo que va a suceder después casi siempre está en el arte, ¿no? Por esta capacidad que tiene de dar sentido a la realidad y de no ceñirse a la racionalidad moderna. Bueno, pues esto mismo sucedió con el principio de subjetividad. Lo encontramos antes en la tragedia. La tragedia griega es extraordinaria. Se escribe solo durante 126 años, me parece que son 120 años, ¿no? Es algo insólito, ¿no? Un tipo de literatura que se escribe durante una época y tiene un comienzo y un final. Luego ha vuelto a haber tragedias, pero la griega es esos 120 años, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Y en esa pequeña historia, ¿no?, de la tragedia griega, es cuando conocemos a estos tres grandes trágicos, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no?, que se suceden en el tiempo y que se conocen y llegan a escribir los tres durante una década al mismo tiempo. La última parte de Esquilo con la fase de madurez de Sófocles y el inicio de Eurípides, ¿no? Llegan a conocerse. Bueno, pues es justo en esa tragedia en la que se produce este descubrimiento de la subjetividad y de ahí pasa a Sócrates, ¿no? Es decir, a él le llega de la tragedia, del arte, ¿no? Y esto lo estudió Nietzsche, ¿no? Ya saben que es muy buen conocedor y estudioso de la tragedia griega, ¿no? Y ahí nos dice
cómo hay un cambio radical que acaba con el mundo griego clásico y hace comenzar el mundo nuevo, ¿no?, de la Grecia moderna. Y no es otro que la irrupción en las tragedias del ser humano con sus pasiones. La tragedia griega antigua se distinguía porque había una maldición, una atad, que se proyectaba sobre una estirpe y afectaba de forma irremisible a todos, ¿no? Era el destino, el que tejía los hilos, ¿no?, de la tragedia, y los seres humanos no podían escapar de ella, ¿no? La tragedia iba cayendo de forma irremisible sobre cada uno de los miembros de esa estirpe, ¿no? Esa es la, digamos, el leitmotiv, ¿no?, de la tragedia clásica. Y se produce un cambio con Eurípides, ¿no? Cuando llega Eurípides introduce un elemento buenísimo, que es que la tragedia ya no la va a desencadenar el destino, sino que la desencadena el propio ser humano por una hibris, un exceso de pasiones. Son los excesos en las pasiones humanas lo que hace desembocar la tragedia, genera la tragedia. Es decir, que somos nosotros mismos los que creamos nuestras propias tragedias. Esa es la enseñanza que nos da Eurípides, y por eso Eurípides y sus tragedias se convierten en el mejor estudio de la psicología humana, ¿no? Hay unas tragedias de Eurípides que encontramos estudios psicológicos extraordinarios, ¿no?, en cada uno de los personajes. Bueno, ¿por qué hemos encontrado eso? Y ahí es donde aparece ese concepto de subjetividad, ¿no?, y de él pasa a Sócrates. Y hay otra cosa también extraordinaria, aparece de forma insólita, porque no es de esa época, en una frase de Esquilo, del primero, ¿no? Ahí es donde podrán encontrar por primera vez el concepto de subjetividad. Lo encuentran en una tragedia que es preciosa, que es Los 7 contra Tebas. Los 7 contra Tebas es una guerra simbólica, de dos hermanos, Teocles y Polinices, que se van turnando en el poder, y hasta que uno de ellos, Teocles, decide no ceder el poder al hermano, ¿no? Dice lo que tantas veces dicen casi todos los gobernantes, ¿no?, decanos incluidos, ¿no? Con lo bien que lo hago yo, ¿para qué va a venir otro que lo va a hacer peor, ¿no? No me fío mucho, ¿no?, de esta otra persona, así que no voy a ceder el poder, y voy a seguir yo. Pues esto es lo que hizo de Teocles, y claro, su hermano enseguida se alía con fuerzas extranjeras, ¿no?, y se desarrolla la famosa guerra de Tebas, ¿no? Y entonces Esquilo nos lo cuenta de manera brillantísima, porque nos cuenta cómo en las 7 puertas de la ciudad, cada uno de los dos dirigentes, cada uno de los dos hermanos, va poniendo a sus mejores guerreros. Y estos guerreros son guerreros simbólicos, la guerra simbólica. Y va poniendo guerreros extraordinarios, ¿no? En una puerta uno pone el pasado, Epimeteo, el otro pone el futuro, Prometeo, ¿no?, las virtudes técnicas frente a las virtudes naturales. En una puerta uno pone el ser, en otra puerta el otro pone el parecer, que es lo que somos, lo que parecemos, ¿no? Así van representando todo un conjunto de tensiones dialécticas que se encuentran en el propio ser humano. Y al final, la tragedia es preciosa, al final, porque acaban poniéndose en la puerta principal los dos hermanos, ¿no?, y luchan entre ellos. También otra gran enseñanza que nos da Esquilo, ¿no?, si las guerras las resolviesen quienes se las declaran, probablemente habría muchas menos, ¿no?, porque una cosa es mandar a otros a luchar y otra a luchar y a dejar la vida a uno mismo, ¿no?, desconociendo la tragedia y el dolor por los que pasan quienes realmente lo sufren, que suelen ser siempre los mismos, ¿no? Luchan estos dos hermanos, y aquí Esquilo nos gasta una broma extraordinaria, es humor negro puro y duro, porque los dos se clavan la espada al mismo tiempo. Se clavan la espada al mismo tiempo, caen y se convierten en el mismo charco de sangre, ¿no? Y los dos, que uno de ellos era de padre ilegítimo, Esquilo nos gasta la broma, ¿no?, y dice: ahora sí que sois hijos de la misma sangre.
Fíjense que un borneo tan extraordinario. Hay que verles ahí el mismo exacto, ¿no? Bueno, pues en Los 7 contra Tebas aparece un pequeño fragmento que es extraordinario, porque después de que se han muerto, entra en escena la gran mujer, ¿no?, de la antigüedad, de la tragedia griega, Antígona, nada más y nada menos que es hermana de los dos. Llega Antígona y ella quiere sepultar, ¿no?, dar honras fúnebres al hermano que había formado el ejército enemigo contra la ciudad, ¿no? Entonces le dicen que no puede ser porque las normas de la ciudad prohíben la sepultura a aquel que ha traicionado a la propia ciudad, y entonces no le quieren dar sepultura y le quieren dejar que se coman las aves, ¿no? Entonces ella, en esta escena que les digo, irrumpe, ¿no?, se pone a hablar con su otra hermana, con Ismene, y le va diciendo: no sé lo que harás tú, pero yo le pienso dar sepultura. Dice: aunque me castiguen, la pena era ser enterrada viva, nada más y nada menos. Bueno, pues dice: me da igual, dice, yo le voy a enterrar. Dice: porque me lo dicta mi propia conciencia. Ahí aparece por primera vez la subjetividad. Fíjense en Esquilo, algo insólito, ¿no? Porque Esquilo era ajeno a todo esto. Bueno, los tiempos van pasando, ¿no? Casi siempre, a lo largo de la historia, esto pasa siempre, ¿no? Hay precedentes que ayudan a explicarnos las cosas y luego hay supervivientes, ¿no? Survivals, reminiscencias, ¿no?, que seguimos teniendo de muchas cosas, ¿no? A veces la clave para interpretar la historia no está tanto en los cortes que hacemos de manera artificial como en la capacidad de interpretar nuestros antecedentes y estas reminiscencias. Pues aquí encontramos el antecedente en Esquilo de esa idea de subjetividad que nos enseña que ya las cosas están cambiando, ¿no?, y que las personas que van por ahí pululando son capaces de tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Y Antígona es el primer ejemplo, ¿no?, el primer ejemplo escrito, ¿no?, que podemos encontrar. Pues este es el nacimiento de la idea de subjetividad, ¿sí? Un nacimiento de la idea de subjetividad que está en la raíz de lo que les estoy contando, por eso me estoy entreteniendo en esto. No existiría libertad de expresión si no existiese esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para tener una opinión autónoma, distinta, subjetiva, y que sea nuestra. Pues el origen está ahí, en ese siglo V antes de Cristo, en esa construcción. Y aquí tienen los últimos textos estos que son de Aristóteles. Aristóteles esto lo percibe extraordinariamente bien. En la política, cuando describe al tirano, dice que la tiranía lo que hace siempre es ahogar la educación y todo lo que pueda aumentar la cultura. Es decir, impedir todo lo que hace que se tenga valor y confianza en sí mismo. Fíjense. Claro, a los tiranos no les interesa que exista esta subjetividad. ¿Y cómo lo consiguen? Ahogando la educación, la cultura o aquello que haga que cada uno de nosotros tengamos confianza en nosotros mismos. Y aquí se encuentra la teoría de la filia, ¿no?, de Aristóteles, ¿no? Cualquier capacidad amorosa hacia los demás siempre comienza por el amor a uno mismo. Es una idea brillantísima de Aristóteles, ¿no? Esto que está tan de moda hoy de que hay que quererse más, ¿no? Cada uno de nosotros nos tenemos que querer. Bueno, pues es así, ya aparece en Aristóteles, ¿no? Y aquí lo tienen, ¿no? El 3b, todos los sentimientos amorosos proceden de uno mismo y se extiende después a los otros. Esto está copiado literalmente, ¿eh?, de la Ética Nicómaco de Aristóteles. El hombre bueno es aquel que está de acuerdo consigo mismo, esa coherencia que tenemos con nosotros mismos. Y luego un texto brillantísimo. Este a mí me encanta. Dice Aristóteles: casi todos tenemos tendencia a ser envidiosos, ¿no? Es decir, que siempre deseamos tener lo que tienen los demás, ¿no? Esto es algo extraordinario. Siempre el ojo que mira es el que pone el deseo para los demás. Pruébenlo. No tienen más que desear algo, mirar algo y lo desearán los de al lado también. Es así, funcionamos así. Aristóteles era plenamente consciente de esto. Y fíjense qué frase tan bonita nos regala, ¿no? Nos dice: todos querríamos tener lo de los demás. Y nos regala esta frase preciosa. Dice: pero nadie querría
tenerlo todo, fíjense lo que significa tener todo, que nos digan ahora mismo, podríamos tener todo lo que quisiera. ¿Quién no querría? Poder tener todo lo que quisiera. Esto está en el imaginario, ¿no? Individual y colectivo de casi todas las culturas y de todas las personas, ¿no? ¿Quién no querría tenerlo todo? Y nos dice Aristóteles, nadie querría tenerlo todo a costa de dejar de ser uno mismo. Fíjense qué frase más preciosa, ¿no? Piénsenla, porque a lo mejor muchas veces a lo largo de nuestra existencia hacemos esto, ¿no? Vamos corriendo detrás de cosas, dejando de ser nosotros mismos, lo cual no tiene sentido, porque si consiguiésemos llegar a tenerlo todo y no fuésemos nosotros mismos, ¿para qué lo queremos si no somos nosotros los protagonistas de esa que es nuestra vida, ¿no? Si dejamos de ser lo que somos, no tiene sentido, ¿no? Aristóteles lo percibe brillantemente, ¿no? Lo que tenemos es que tener un amor propio, un amor por nosotros mismos, una opinión propia fundamentada. Estas cosas son las que merecen la pena. Ahí se encuentra esa subjetividad y esa libertad de expresión en esa Grecia clásica, ¿no? Y hay otro concepto que posteriormente no nos podemos entretener siempre en lo mismo, pero esto lo desarrollan luego los estoicos con un concepto también extraordinario, que es el de okeiosis, ¿no? Oikos es la casa, ¿verdad? Y okeiosis es... Esto no se puede emplear esta expresión porque sería anacrónica totalmente, pero sería el libre desarrollo de la personalidad, la okeiosis, ¿no? Aquello que hace uno con uno mismo. Es un concepto estoico, que recoge todas estas ideas de la subjetividad y de Aristóteles. Pasamos a la segunda etapa, no menos importante que la primera, siglo XVIII. El siglo XVIII tiene sus precedentes también en el XVII, pero se desarrolla sobre todo desde el punto de vista jurídico en el XVIII, porque el derecho siempre va más lejos, va detrás de la realidad siempre. Aquí tienen dos textos normativos que es en los primeros textos en los que se recoge la libertad de expresión, que son estos dos. La Declaración de Derechos de Virginia del año 76, ahí lo tienen, en la forma de libertad de prensa. La libertad de prensa es la primera de las libertades que se reconocen en esta Declaración de Derechos de Virginia, 1776, como ven anterior, en una década y unos años a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dice, la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás de no ser por gobiernos despóticos. Mira, Aristóteles, claro, nos lo había dicho antes en la política. Y aparece también en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda nada más y nada menos, 1791, dice, el Congreso no hará ley alguna por la que se limite la libertad de palabra o de prensa. Son dos libertades, esta de expresión y de información, que deben ser especialmente protegidas porque debe ser especialmente protegida esa subjetividad que cada uno tiene. Y había una limitación en esta época muy importante, a pesar de que ya estábamos en plena modernidad, que se recoge en este discurso de John Milton. Fíjense, cuando John Milton da el famoso discurso en defensa de la libertad de prensa ante el Parlamento británico, aparece una limitación, que es la religión. Dice Milton, en el ámbito religioso, dicha libertad se encuentra limitada por la existencia de una verdad que se considera auténtica y superior, ¿no? Y que en el caso de Gran Bretaña se identifica con la de la Iglesia reformada, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, pues porque ese periodo de la modernidad es un periodo paradójico en esto, porque junto con ese avance en el conocimiento humano nos encontramos que como no se ha dejado la tesis del origen divino del poder, característico de la Edad Media, el monarca elige la religión para legitimar su poder, que ha de ser la religión de todos los ciudadanos. Con lo cual, en ese periodo no existe libertad religiosa. Por eso se producen todas las guerras de religión que duraron 100 y pico años, ¿no? 120 años, ¿no? O 140, depende de cómo lo contemos, ¿no? Que llegaron
a perdurar, ¿no? Esas guerras de religión que asolaron Europa, en las que se mataba a gente que tenía una religión distinta de los demás. Es decir, libertad de expresión, pero no en esa materia religiosa, ¿no? Porque aún se seguía sosteniendo la tesis del origen divino del poder que creó la patrística, ¿no? San Agustín, ¿no? En el siglo V después de Cristo, ¿no? Y vamos ya con Stuart Mill. Stuart Mill, como les conté antes, tiene la obra esta que se titula Sobre la libertad, en la cual hay un capítulo sobre la libertad de pensamiento que les recomiendo absolutamente su lectura porque nos deja textos tan brillantísimos como este, ¿no? Nos dice lo siguiente, dice, cuando hablamos de libertad de expresión, no hablamos de una cuestión solo individual, sino que es una cuestión que nos afecta a todos. Ahí estará el origen de esta garantía institucional de la que les hablaba al principio. No solo es un derecho fundamental, sino que es algo que nos afecta a todos. Miren qué bien lo cuenta Stuart Mill. Dice, lejos de ser una propiedad personal que únicamente tuviera valor para su dueño, la libertad de expresión contiene una vertiente social que trasciende y sobrepasa esa dimensión individual. De forma que su limitación, ese mal que consiste en silenciar una opinión, no constituye solo una ofensa entre particulares, sino algo que se hurta a toda la humanidad. Fíjense, cuando se limita la libertad de expresión de alguien, no solo se está causando un daño en su derecho fundamental, sino que se está hurtando a la humanidad la posibilidad de conocer esa opinión. Nos dice Stuart Mill que algo característico que tenemos los seres humanos y que nunca debemos renunciar a ello es la posibilidad que tenemos de poner en cuestión nuestras propias convicciones. Aquí nos deja también una frase preciosa. Dice, si no ponemos en cuestión nuestras propias convicciones tantas veces como fuese necesario, no tendríamos verdades vivas, sino dogmas vivos. ¿Y qué necesitamos para poder poner en contradicción nuestras ideas? Pues las ideas de los demás. La construcción de la racionalidad humana es siempre una construcción dialógica, ¿no? A través del diálogo con los demás, con nosotros, ¿no? Necesitamos, ¿no?, de esas otras ideas. Dice Stuart Mill, el hábito sostenido de corregir y completar la propia opinión mediante la práctica, de compararla con la de las otras personas, lejos de producir dudas y vacilaciones a la hora de ponerla en práctica, es el único principio sólido para mostrar confianza en ellas. ¿Claro? Esto es una obviedad, ¿no?, que muchas veces nosotros mismos no nos creemos. ¿Qué ideas o creencias o convicciones son las que una persona tiene que tener más firmes? Pues aquellas que ha puesto en contradicción con las de los demás. Si no las pone en contradicción, ¿qué seguridad va a tener en ellas? Ninguna, ¿no? La intransigencia, los dogmatismos no son más que fundamento de las propias limitaciones, ¿no? Esto es algo que nos dice también, y hay una frase que a mí me parece brillantísima, ¿no?, con ese agudo, con esa aguda ironía que tiene, a ver si me acuerdo ahora de cuál era, en el retrato de Dorian Gray, ¿no? En el retrato de Dorian Gray, no sé si lo han leído, al principio aparece esta frase que es brillantísima. Dice, toda forma de crítica, desde la más sublime hasta la más ruin, es una forma de autobiografía. Claro, los dogmatismos, las intransigencias, no son más que autobiografías. Ahí solo se está viendo en el espejo la propia persona. Porque si critica algo, muchas veces está criticando algo que esa misma persona tiene o una reacción, y si valora algo positivamente, está dándose cuenta de algo que tiene valor también para él, ¿no? Es decir, las críticas siempre son formas de autobiografía, ¿no? Aprendan esta frase y dígansela a quienes critiquen porque queda genial, ¿no? Voy a beber un poco de agua. Continúa Stuart Mill más allá todavía. Nos regala dos frases en las que defiende el derecho a la disidencia y defiende a las minorías. Aquí las tiene, fíjense. Dice, si toda la humanidad menos una persona
Fíjense qué tráfico se pone, ¿no? Todos menos uno. Compartiera la misma opinión y solo esa persona llevase la contraria, nada justificaría que el género humano silenciase a esa persona. Pues cuando hay personas que constituyen una excepción ante la unanimidad del mundo, aunque todo el mundo esté en lo cierto, es siempre probable que quienes disientan tengan algo que decir que merezca la pena oír. Fíjense qué extraordinario. Esto es extraordinario. No deberíamos olvidarlo nunca, ¿no? Aunque todos tuvieran razón, siempre el que sostiene una opinión distinta tiene algo en esa opinión que merece la pena oírse, ¿no? Esta es la actitud que debemos tener siempre frente a la diferencia. Y luego nos regala esta otra, ¿no? Para un liberal es extraño. Bueno, pues aquí tienen esta frase de un liberal, dice: si a propósito de cualquiera de las cuestiones fundamentales y abiertas que acabamos de enumerar, una de las dos posiciones tiene mejor derecho que la otra, no solo a ser tolerada, sino estimulada y sostenida, siempre tendrá que ver con aquella que en el momento y lugar precisos de que se trate esté en minoría. No, el Estado no debe permanecer ajeno a lo que sucede y dejar el libre mercado, sino que tiene que intervenir nada más y nada menos que para reforzar las opiniones de las minorías, para corregir los monopolios. Monopolios hay de muchos tipos. Hoy en día los conocemos, ¿no? Monopolios de pensamiento, monopolios económicos. Bueno, pues aquí en un liberal tenemos esa corrección del mercado. Aquí la tiene, ¿no? Del mercado, de todo tipo de mercado, también de las creencias y opiniones. Y fíjense, con Stuart Mill ya ha desaparecido lo de la religión. Para que vean el cambio, se ha puesto estas dos frases. ¿En qué poquitos años? Y ya con Stuart Mill dice: no es posible defender el recurso a las penas para restringir las opiniones contrarias a la religión, porque estaban penalizadas. Bueno, pues es el primero que ya cambia, ¿no? De Milton a Stuart Mill, en muy poquitos años, ¿no? Y ya conseguimos salir, ¿no?, de ese dogmatismo que habíamos heredado de la Edad Media, manteniendo esa tesis del origen divino del pueblo. Esto se ve también muy claro en la diferencia que hay entre el Tratado de la Tolerancia de Locke, que mantiene una tolerancia pensando que hay ideas más valiosas que otras y que solo hay que tolerar las distintas, y Voltaire, en el que encontramos una defensa de la libertad religiosa, que es distinta de la tolerancia. Eso también sucede en muy poquitos años. Nos sigue diciendo Stuart Mill. Dice: lo peor que podemos hacer en nuestra vida es el profundo sueño, ¿no? Ese mirar para otro lado, ese no tener capacidad crítica, ese no tener capacidad reflexiva, porque si no tenemos esa capacidad reflexiva no tendremos esa subjetividad y por tanto tampoco merecerá la pena la libertad de expresión, ni siquiera merecerá la pena no que otros nos escuchen, sino que nosotros mismos nos escuchemos. Es algo que todavía es más trágico. Dice Stuart Mill: el profundo sueño que produce la adopción acrítica de las opiniones aceptadas. El profundo sueño que produce la adopción acrítica de las ideas aceptadas, ¿no? Solo podríamos poner el frontispicio de cualquier centro educativo, ¿no?, incluido las universidades, ¿no? No debería de haber una aceptación nunca de las opiniones establecidas, una aceptación acrítica de las opiniones aceptadas. Dice Stuart Mill: porque la represión de la libertad de expresión en cualquiera de sus formas posibles equivale al sacrificio de toda osadía moral con la que se adorna el espíritu humano, provocando que el individuo guarde para sí los principios generales y los fundamentos de sus convicciones, adaptando en lo posible sus conclusiones a unas premisas, las socialmente admitidas, que sin embargo rechazan su fuero interno. Qué extraordinario. Renunciando de esta forma a lo más característico del ser humano, pues si en algo consiste el cultivo del entendimiento, es sin duda el discernir sobre los fundamentos de nuestras propias opiniones. Libertad de expresión y subjetividad.
Bueno, nos saltamos ya este que es un poquito más largo porque ya se lo he leído antes, ¿no? Es aquel donde dice que las opiniones, los dogmas, si no los sometemos a contrastes con los de los demás, son dogmas muertos, no verdades vivas. Y pasamos a la tercera etapa, ¿no?, de este camino que hemos iniciado en la tarde-noche de hoy. Este ya es un poquito más técnico. Y viene no tardando mucho, ¿no?, a continuación de esta otra época, en el siglo XIX. Necesitamos llegar a la construcción del Estado social para encontrarnos las denominadas garantías institucionales, el concepto jurídico, ¿no?, de garantía institucional, que fue inventado en Francia en las teorías que desarrollaban la formación del derecho público, ¿no? El derecho administrativo, ¿no?, fue donde se inventó esta teoría de las garantías institucionales. Durante décadas, en la doctrina ha discutido si la noción de garantía institucional se contraponía a la de derechos individuales y sobre todo por las malas experiencias que tuvimos, ¿no?, en Europa de la utilización de intereses colectivos para oponerlos a los intereses individuales. La garantía institucional no deja de ser un interés colectivo, ¿no? Existió ese debate en la doctrina durante mucho tiempo, pero hoy en día, ya desde hace décadas, casi todos coinciden en afirmar que la garantía institucional no se contrapone al derecho fundamental, sino que lo que hace es reforzarlo. Es decir, no significa que porque algo sea garantía institucional deje de ser derecho fundamental. Tiene todas las garantías y funciona como derecho fundamental y además es garantía institucional. Aquí la tienen la definición, les he recogido en palabras del Tribunal Constitucional Español, pero esto proviene de Alemania, de Francia, y si lo buscan en su Tribunal Constitucional estoy convencido de que lo encontrarán también. Esta noción de garantía institucional relacionada con las libertades de información y expresión. Dice el Tribunal Constitucional, en este caso español, definiendo la garantía institucional, dice: remite a la existencia de determinadas instituciones a las que se considera como componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales. Esto es una garantía institucional. Y en el caso de las libertades de información y expresión, porque hay más garantías institucionales, en el caso de las libertades de información y expresión, ¿cuál es esa garantía? También nos lo dice. Dice: esta dimensión de garantía de una institución pública fundamental, la opinión pública libre, otorga a las libertades del artículo 20, expresión e información, una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales. Que claro lo dice, ¿no?, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué estas dos libertades tienen una valoración especial, una protección jurídica especial, una relevancia especial? Pues porque son garantía de la existencia, nada más y nada menos, de una opinión pública libre. Y el Tribunal Constitucional, de forma muy aguda, sigue hilando y nos dice: sin opinión pública libre no habría pluralismo. Y sin pluralismo no hay democracia. Pero no solo eso, sino que abre otra línea por abajo, ¿no? Y nos dice: sin opinión pública libre no habría libre formación de la conciencia, no habría esa subjetividad de la que estamos hablando. Stuart Mill, claro. Si no podemos poner en contraste nuestras opiniones con las de los demás, no puede haber una opinión libre. ¿Se ve? Con lo cual, sin opinión pública libre, nosotros no podemos poner en contraste nuestras propias convicciones. Es decir, no existiría nuestra formación de la conciencia en libertad. Y sin esa formación de la conciencia en libertad no habría una opinión propia nuestra. Es decir, no habría libertad de expresión. Se ve cómo es un círculo. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? Dice, ahora fíjense, vamos a ver dos cosas distintas: los efectos que produce que estas dos libertades estén configuradas como garantías institucionales, y algo muy bonito, los requisitos, si es necesario que se comporten de determinada manera. Los efectos. ¿Qué efectos tienen
Es decir, que de otra manera, cuando yo he venido aquí hoy y les he dicho las libertades de información y expresión son garantías institucionales, ¿vale? ¿Y en qué se concreta eso? Bueno, pues se concreta en dos cosas, dice el Tribunal Constitucional. Uno, que hay un núcleo de esas dos libertades que está preservado y que el legislador no puede tocar. Reserva del núcleo esencial de esas dos libertades. ¿Recuerdan? La primera enmienda de Estados Unidos, estas dos libertades no se pueden tocar. Reserva el contenido esencial de esas libertades. Que los políticos y gobiernos de turno, todos, sin excepción, no tardan mucho en verse tentados de limitarlas, ¿no? Para intentar acomodarlas, cuando no se sirven del denominado cuarto poder, ¿no? De la prensa, para poder manipular, ¿no? Las opiniones. Bueno, pues no debería de ser así, ¿no? Porque nos están privando de todo esto que hemos estado contando, que ya ven que es bastante relevante, ¿no? Y segundo efecto que tiene, este es interesantísimo también, que en caso de conflicto con otros derechos fundamentales, priman estas libertades. Ejemplos. Pues hay un ejemplo muy común, ¿no? Que a todos se nos viene a la cabeza. Cuando hay una información que afecta a una personalidad pública. Intimidad frente a libertad de información. Bueno, ¿qué prima? Pues va a primar siempre la libertad de información. Es decir, lo que prima es que estemos enterados todos, ¿no? De qué es lo que sucede. ¿Por qué? Pues porque estas libertades de expresión e información funcionan como garantías institucionales. Piénsenlo. Si fuese el derecho fundamental del periodista, pues no pasaría nunca, ¿no? Porque evidentemente encontraría su límite en la intimidad de las personas, que también es un bien jurídico muy importante de proteger. Y nos tenemos que enterar porque al final formamos, ¿no? Esa opinión pública libre conociendo todas las noticias que afectan. Y aquí los tribunales suelen requerir dos tipos, ¿no? de relevancia pública, o bien por la persona o bien por la noticia. Bueno, pues estos serían los dos efectos, ¿no? Primacía con otras libertades cuando entran en conflicto, y reserva de un núcleo indisponible para el legislador. Esto es lo que conlleva la protección o la protección, el recubrir algo, ¿no? Con este envoltorio de garantía institucional. Esto es lo que significa jurídicamente. Y ahora la pregunta, ¿no? Yo esta me la hice y no se crean que la resolví fácilmente. Estuve mucho tiempo dudando, no tardé mucho en saber qué es lo que quería decir esto. Porque claro, yo me preguntaba, bueno, pero ¿y esto siempre es así o no? O no siempre. Es decir, el hecho de que ya tengamos todos libertad de expresión y de información, ¿ya eso es garantía institucional? ¿O hace falta, o hay requisitos para que algo se comporte como garantía institucional? Bueno, pues eso también está resuelto. Nos lo dicen también los tribunales constitucionales, no hay más que estudiarlo y lo vemos. Hay requisitos. Estas dos libertades, para que tengan esos efectos que les he descrito, necesitan comportarse como garantía institucional y no siempre se comportan como garantía institucional. ¿Cuándo? Bueno, pues el Tribunal Constitucional español, ya digo, si estudian otros, seguro que se van a encontrar algo muy similar. Establece dos requisitos en el caso de la libertad de expresión y tres en el de la libertad de información. ¿Cuáles son los dos requisitos en el caso de la libertad de expresión? Ahí los tienen. Texto 12. La relevancia pública y la adecuación de las expresiones utilizadas. Relevancia pública y adecuación de las expresiones utilizadas. Es decir, que para que la libertad de expresión e información tengan esa fuerza especial, que ojo, no dejan de ser derechos fundamentales siempre, con lo cual esa protección siempre la tienen, pero solo tienen esos efectos especiales cuando cumplen estos requisitos: relevancia pública y adecuación de las expresiones utilizadas. Y lo definen, fíjense qué bien lo define, dice: la relevancia pública, dice, el valor preponderante de las libertades del artículo 20, en cuanto se asienta en la función que tienen de garantizar una opinión pública libre,
indispensable para la efectiva realización del pluralismo político, solamente puede ser ejercido en conexión con asuntos que son de interés general, bien por las materias a que se refieren, bien por las personas que en ellas intervienen. ¿Se ve? Relevancia pública de la información. Y segundo, adecuación de las expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la formación de la opinión pública libre se realice del modo más respetuoso posible, sin que resulte o suponga una lesión gratuita de otros derechos o un daño injustificado para la dignidad de las personas o el prestigio de las instituciones, ¿no? Es decir, que en la función esta de garantía institucional que prima, ¿no?, que hace primar sobre otros derechos fundamentales, no cubriría los insultos, las injurias, pues tiene que ser de la manera más respetuosa posible y sin generar un daño injustificado a las otras personas, ¿no? Así lo dice el Tribunal Constitucional. Y finalmente, en el caso de la información, se exige también veracidad. Fíjense qué palabra también tan técnica, ¿no? La veracidad es un criterio débil de verdad. No dice verdad, dice veracidad. ¿Por qué? Pues porque es así. Las informaciones, es verdad que la libertad de información tiene como objeto los hechos, pero no es menos verdad que los hechos también son interpretables. Con lo cual, lo que se pide al periodista no es que diga la verdad, porque eso sería imposible, no lo podemos ni exigir, ni pedir, ni controlar, sino que lo que se le exige es, en derecho esto lo sabemos muy bien, que verifique las fuentes. Es decir, que no se haga eco de meros rumores, ¿no? Eso es lo que le pedimos al periodista. Que tenga seriedad y no se haga eco de meros rumores, ¿no? No todos los periodistas lo hacen y algunos intentan ellos los rumores, ¿no? Pero bueno, de todo tiene que haber, ¿no? Bueno, pues estos son los requisitos que se piden, ¿no? Para que estas libertades funcionen como garantía institucional. Y ya lo último, y con esto terminamos, el giro final, y terminamos de la misma forma que empezamos. Empezamos con el arte y acabamos con el arte también. ¿Cómo funciona la libertad de expresión artística? Bueno, pues la libertad de expresión artística no se puede ceñir a estos criterios, de forma clara y evidente. El arte tiene una función subversiva de la realidad, ¿no? El arte se distingue de las otras cosas porque no es funcional, no tiene una función. Todo el resto de realidades humanas cumplen una función. El arte no tiene una función propia, más que huir de la funcionalidad característica de la modernidad, del racionalismo moderno. Esto también lo decía Nietzsche de forma agudísima, ¿no? Decía, el gran defecto de la modernidad es la compulsión de repetición, es decir, los círculos viciosos. Nos metemos en círculos, esa compulsión de repetición, ¿no? Algo que vemos también en las propias ciencias, ¿no? Ya saben, las ciencias funcionan también con estos distintos planos, ¿no? Necesitamos un metalenguaje que hable desde fuera de un lenguaje. Esto pasa, por ejemplo, con la aritmética y la teoría de conjuntos. Cada una de ellas funciona como un metalenguaje de la otra. Es algo curiosísimo. Es decir, que cada una de ellas está encerrada en sí misma, y necesitamos, para poder hablar de ella, de un metalenguaje. Bueno, pues con el arte sucede lo mismo, ¿no? El arte, lo característico que tiene es que no sigue esa funcionalidad característica de la racionalidad moderna. ¿Y esto qué implica? Pues que a veces tiene una función subversiva, que hace, por ejemplo, que ya me contarán, el segundo de los requisitos, adecuación de las expresiones. Hombre, pues es que el arte por definición es inadecuado, ¿no? Si le pedimos al arte que sea adecuado, la libertad de expresión artística no funciona con esos parámetros de adecuación, sino más bien lo contrario, ¿no? Y ahí lo tienen jurídicamente. Casi todos los casos son casos siempre, pues, un humorista que utiliza el sarcasmo diciendo lo contrario de lo que quiere decir para ridiculizar algo, ¿no? Pues, evidentemente es inadecuada la expresión, claro. No podríamos pedirle al humorista que fuese adecuado en sus expresiones porque acabaríamos con el humor, ¿no? Y así pasa con muchas otras
expresiones artísticas, ¿no? Casi todas son inadecuadas. Ha habido muchísimos casos, ¿no? Allí en España, por ejemplo, son célebres así de cuestiones que tengan que ver con arte, por ejemplo, Madonna. Madonna estuvo procesada ante el Tribunal Supremo Español por el videoclip este en el que pone una cruz con la cabeza de Cristo, que es un caballo, ¿no? Pues claro, le demandaron, ¿no? Por inadecuación de las expresiones artísticas, ¿no? O por ofensa, ¿no? Pero salió librada, sí, no se preocupe, ¿no? También Javier Crae, ¿le conocen? Javier Crae es un cantautor español que comenzó cantando con Joaquín Sabina, ¿no? En La Mandrágora. Cantaban Javier Crae y Joaquín Sabina. Este tiene un vídeo que también es memorable. Les cuento esta anécdota y acabamos. Una noche sale de fiesta con los amigos y claro, acaban las fiestas pues como acaban muchas fiestas, ¿no? Diciendo, ¿dónde tomamos la última? Pues en casa del que le quedan los licores, no vamos a mi casa. Pues les sube a todos a su casa y están allí de fiesta, se preparan algo de comer y no se les ocurre otra cosa más que descolgar un Cristo que tenían en la pared, que caben en las casas de estas antiguas, descuelgan el crucifijo y lo meten en el horno. Lo meten en el horno de broma y graban un vídeo, ¿no? Uno de los primeros vídeos que hay, que era una época en la que no había con una cámara de estas antiguas. Así graban el vídeo y claro, dicen, según le sacan, ¿no? Untado en mantequilla, dice, y al tercer día resucitó, ¿no? Según le sacan. Entonces tienen el vídeo grabado y no trasciende durante décadas. Hasta que a Javier Crae, cuando ya es muy mayor, en una televisión le hacen un homenaje y entonces se ponen en contacto con los amigos a ver qué pueden enviar que sea gracioso para contar el homenaje. Y a uno se le ocurre enviar el vídeo. Y dice, hombre, pues yo tengo algo buenísimo. El vídeo aquel que nos hicimos, que no conoce nadie. Y envían el vídeo y lo difunden en televisión. Y claro, al difundirlo en televisión, acaban imputados la televisión que lo difunde, el periodista del programa, y ellos por grabar el vídeo, ¿no? Por ofensa a los sentimientos religiosos. También quedó indemne, ¿no? Es decir, que luego el tribunal no le castigó, no le declaró culpable. Pero, claro, o sea que las expresiones artísticas, esto que les he contado es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Porque no es tampoco ni siquiera expresión artística, ¿no? Pero ya saben que son fundamentalmente inadecuadas, ¿no? Y la mayor parte de los casos que nos encontramos son así. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, si alguno de ustedes se anima, una tesis doctoral extraordinaria podría ser ir indagando, ¿no? El cómo se va construyendo esto y en las diferentes modalidades de libertad de expresión, porque hay muy distintas, ¿no? Y en los diferentes soportes, porque hay muy diferentes soportes, ¿no? Con lo cual, si nos pusiéramos de acuerdo y hiciésemos cada uno un soporte y una expresión, haríamos entre todos un trabajo que yo creo que sería interesante. Bueno, pues nada más. Ha sido para mí un placer haber estado hoy con todos ustedes. Y ya digo, sobre todo les agradezco la paciencia que han tenido y la atención y la participación en el acto. Y así que nada, abrimos si quieren un turno de debate o de preguntas antes de que Muchas gracias, Salvador, muy amable. Tenemos un problema que a las 8 hay un simulacro de sismo. Ahora sí, nos queda ya muy poquito tiempo, 20 minutos. Podemos 10 minutitos, ¿no? Ya nos vamos. Sí, había una palabra pedida. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Violeta Subterráneo. Lo que creo importante que quisiera tocar son tres puntos que me han parecido muy interesantes dentro de la exposición del doctor. Desde la universidad como estudiante yo estoy muy agradecida, ¿no? Porque la exposición ha sido muy enriquecedora y muy nutritiva con esos aspectos teóricos de parte jurídico como estudiantes de derecho. La primera es que me parece interesante este tema, justamente tocando a Hegel. Hay un conflicto de positivismo entre Hegel y Kant, por un tema en una discusión, si podemos remontar la introducción al derecho, de fundamentos del derecho, de que Kant iba más por el tema de según sujeto-objeto. En cambio, Hegel tenía una posición que lo critica porque él decía que el ser humano no puede caer dentro de un círculo vicioso,
sino el ser humano tiene una cantidad de facultades extensas de las cuales se puede desarrollar. Y desde ahí el ámbito de subjetividad tendría pues otro florecimiento. Otro punto importante que yo me acuerdo que leí hace poco sobre la Constitución Española de 1978, donde netamente yo creo que es algo de derecho comparado muy enriquecedor, que también se aúna con el derecho peruano, que es el tema del artículo 16 y el artículo 20, justamente lo toca. Hace una diferencia transitoria entre la libertad ideológica y la libertad de expresión, y lo compara justamente con el derecho contemporáneo por el tema de valoración, el tema de las creencias religiosas y el tema también social, que es fundamental. Otro punto que también quisiera agregar es que sí, en el Perú también tenemos nosotros legislación y jurisprudencia dentro del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, está la sentencia 1001 del año 2013, donde el Tribunal Constitucional expresamente indica el término de libertad de expresión, que está unado al artículo 1, hablando de la dignidad humana en la Constitución Política del Perú de 1993, y adicionalmente el artículo 2, donde valoramos todos los derechos fundamentales, que bueno, vienen a ser parte de nuestra cultura jurídica y aparte también tema de estudio de la carrera de Derecho. Eso quisiera hablar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hombre, son 3 aportaciones, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con las 3, lo poco que conozco, ¿no? Sobre cada una de ellas. La que más conozco es la segunda, la relación que hay entre el artículo 16 y el 20 de la Constitución Española, y sobre eso hay fundamentadas áreas de conocimiento, ¿no? Que se fundamentan en la relación que hay entre uno y otro, ¿no? Es decir, que sí, tiene razón en eso que más conozco, y en lo otro intuyo que también, claro, en Perú y en Hegel y Kant, probablemente por ahí vayan los tiros, ¿no? Entre muchas diferencias que hay entre los dos, algunas sean eso. ¿Alguien más? ¿Sí? Está muy interesante todo. Y bueno, hace un tiempo salió un documental sobre Cambridge Analytica, que a través de Facebook promocionó un test, ¿no? De alrededor de 88 millones de personas llenaron ese test. Entonces, lo que generó fue que esos datos sean procesados para información de uso político, ¿no? Estábamos hablando de la época de las elecciones de Donald Trump. Entonces, ¿hasta qué punto esos medios informativos tecnológicos tienen una injerencia para el tratamiento de los datos? Porque el algoritmo ha recogido esta información y fue trasladada a otros canales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se limita, ¿no? Bueno, pues esto es un tema de muchísima actualidad, ¿eh? El uso de los algoritmos y del Big Data, ¿no? Yo en esto sí que soy kantiano. Fíjense, hay una idea de Kant que es extraordinaria. Dice, todos somos distintos. Porque dice, todos somos distintos. Dice, solo somos iguales en una cosa, que tenemos el mismo valor, ¿no? La idea de dignidad humana. Pero en lo demás todos somos distintos. Entonces, cuando se habla de igualdad, en realidad lo que tenemos que tener es igualdad en la libertad. Es decir, igualdad para poder ser libres de ser distintos. Yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque todo esto, ¿no? El uso de esos algoritmos, la normalización de cualquier tipo, y la normalización que proviene del uso de datos más que ninguna, pero no distinta de otros tipos de normalizaciones que ha habido a lo largo de la historia, ha habido muchas. Por ejemplo, hay un autor, a mí me gusta mucho, Canguilhem, ¿no? Que es el maestro de Foucault, que habla de la normalización en la enfermedad, ¿no? Dice, es que cuando a alguien se le trata como enfermo ya se le está estigmatizando porque se normalizan conductas, ¿no? Se le está estigmatizando, ¿no? Bueno, pues hay muchos tipos, ¿no? De normalizaciones que se extienden a casi todos los comportamientos humanos. Esto es otro ejemplo, ¿no? De normalización, el uso, ¿no? de estas tendencias, que yo creo que no contribuye nada porque busca justo lo contrario de lo que queremos. Es decir, todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que es el pluralismo que empieza por el pluralismo con uno mismo, ¿no? Lo mismo que Aristóteles. Pues esto lo perdemos. Es decir, que al final si el algoritmo nos devuelve aquello que yo he buscado o aquella información que es afín a la que yo tengo, pues conseguimos el efecto contrario, ¿no? Vamos a generar individuos aún más idénticos a sí mismos, pero menos variados, ¿no? Menos ricos, ¿no? Menos, Nietzsche también lo decía, pobre del que no se contradiga al menos 3 veces al día.
somos seres contradictorios y tenemos que convivir con esa. Y claro, todo este uso, ¿no? Sí, ya no digo el uso que el ejemplo que ha puesto usted, ya para fines manipuladores o que es tremendo, porque realmente, claro, el uso de los Big Data se puede utilizar para eso, de hecho se han usado y seguro que se están usando. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Algo más? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Soy docente de la Facultad de Derecho. Pensaba que solamente se le podía escuchar presencialmente, así que bueno, no sabía que también se podía hacer la conexión virtual, pero estoy encantada de conocerlo, de poder haber escuchado su disertación y de estar en la compañía grata de muchos de mis alumnos acá presentes. Mi inquietud nace desde la mañana. Hemos estado también con otra conferencia con una colega suya, la doctora Laura, acompañados también con la decana de la Facultad de Derecho, como se encuentra hoy con nosotros, quien felizmente tiene este apasionamiento por las conferencias internacionales que nos enriquecen. Yo tengo muchos años en la facultad y de verdad es una gran satisfacción encontrar esos vínculos internacionales para poder intercambiar conocimientos y conceptos diversos, ¿no? Nuestro derecho es muy parecido, ¿no? Pero hoy le escuchaba decir a usted sobre la libertad de expresión, la libertad artística, y que prima esta sobre cualquier otro derecho. Y bueno, ahí surge mi intervención, ¿no? Como docente de la Cátedra de Derecho Civil, se imaginará usted que tengo mucho conocimiento sobre la materia. Y en la mañana mi intervención se basó justamente casi en el mismo sentido. En mi calidad de registrador público, nosotros tenemos información pública, como establece la Superintendencia Nacional de los Registros. Usted se refiere a la libertad de expresión. Y bien lo señala el artículo que gentilmente nos ha dado, que tiene que tener relevancia pública y adecuación con las expresiones utilizadas. Y es atinada su acotación en este documento porque muchos de los alumnos que nos acompañan pueden confundir, ¿no?, lo que usted ha señalado. En registros nosotros protegemos la intimidad de la persona y es un valor superior al de la publicidad, es un valor superior al de la información pública y es un valor que predomina sobre cualquier otro interés. Hoy veía en las redes, en Facebook, como un artista muy conocido de Perú, que es Gianmarco Ciñago, le contestaba a un periodista diciéndole qué lindo debe ser, no lo recuerdo textualmente, pero decía qué lindo o qué fácil debe ser ganarse el dinero viviendo de la vida ajena, ¿no? Y es así, nosotros en la normatividad registral, ¿no?, protegemos la intimidad, protegemos los datos que puedan vulnerar o afectar de alguna manera el honor, ¿no? Como por ejemplo, y lo puse de contexto en la mañana, el caso de un divorcio, ¿no? Las causales de un divorcio sabemos que pueden atentar contra la intimidad de la persona. Son datos que protegemos los testamentos, por ejemplo, y lo sé que haya también, y así diversas condiciones del ser humano. Y eso prima sobre cualquier libertad de terceros, ¿no? Porque como bien ha señalado usted, los derechos terminan donde comienzan los míos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa necesidad de proteger. Y esa acotación quería hacerle, y bueno, esperemos pues que nosotros también podamos ir para allá e intercambiar opiniones con ustedes en algún momento. Gracias. Sí, es de muchísima actualidad, porque hoy en día la protección de datos, ¿no? Todas las legislaciones, ¿no?, están aprobando protección de datos, vinculado, ¿no?, con el uso de la informática también en relación con la protección de la intimidad. Y también lo encontramos en Aristóteles, ¿eh? La verdad es que al final los clásicos está todo. Porque él cuando hablaba de los tiranos también decía, una característica del tirano es mandar espías a la plaza, porque así nos garantizamos que nadie tiene su propia opinión también, es decir, que está muy vinculado. Para poder formar uno su propia opinión necesita tener ese espacio reservado en el que no intervengan los demás, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdo con usted, ¿no?, que esa intimidad hay que protegerla en el caso de todos los privados, ¿no? Solo actuaría como
garantía institucional a la libertad de información cuando hay relevancia pública de la información. ¿Alguien algo más? Y bueno, pues si les parece bien lo dejamos aquí antes de que nos manden tirarnos por el suelo. Bueno, pues nada, Delia, muchísimas gracias y gracias a todos. Salvador, realmente un gran aplauso. Formo parte de los 166 alumnos que hemos disfrutado tu disertación. Disfruto de los griegos, me apasionan, y esta vinculación tuya de la libertad de expresión desde el ágora griega y la tragedia griega es absolutamente esencial, porque uno de los puntos más incomprendidos de la libertad de expresión en el siglo XXI es a veces las manifestaciones artísticas, sobre todo en la modalidad de la sátira. Me viene a la mente el caso de Charlie Hebdo, y en el Perú tenemos el caso de unos humoristas que son seriamente criticados porque hacen un lenguaje de comedia en tono de sátira, e incluso en uno que se llama La paisana Jacinta, una jueza ha prohibido que se emitan los capítulos ya realizados, cuando para mí se trata pura sátira. En fin, Salvador, nos va a agarrar el terremoto virtual, entonces es el momento de abrazarte, mandarte un gran beso, darte las gracias. Seguimos en contacto con la Universidad de León. Un profesor y 2 estudiantes van a estar viajando a España en 2 semanas para poder participar en el concurso al cual has convocado en las escuelas de Derecho Iberoamericana, y nuestra relación sigue adelante. Muchas gracias, quedo acá, los despido con todos porque nos van a tomar, creo que una foto, ¿no, Braulio? Nos pones a todos entonces en modo foto y ahí vamos. Por favor, ¿se podría comunicar por aquí para una foto con Esta es la parte que más me gusta, donde dicen la foto. ¡Ay, qué lindo verlo! Liliana, Juan Carlos, Juana, Diego. ¡Ay, Cristian! ¡Qué elegante! Carlos Miranda. Milagros Vilcas. Hola, Rosa Yanre. Hola, Elvis Correa, ¿qué tal? Tenemos cámara, los que están en Zoom, por favor, tenemos cámara, los que están en Zoom, para que puedan salir. Milagros, Juan, Evelyn. Hola, Wilfredo Barrientos, ¿qué tal? Hola, Shay, ¿qué tal? Ana Cecilia Pérez, la tengo de mi alumna y delegada, caramba. Así que ya saben, libertad de expresión, libertad de expresión. Hola, hola, Betsy Bel Coronado, ¿qué tal? Milagros Vilcas, hola. Ah, Michelle Darlene. Judy Guaraca, hola. Ah, Milagros Vilcas también. Qué lindo verlas. Una super charla magistral, la del profesor Tarodo, ¿ah? La profundidad de los conceptos realmente buenísima. Ahí nosotros vamos a aparecer en la pantalla grande, ahí a todos nos van a poner ahí con cuadraditos. Sí, el video siempre se cuelgan, y además los videos están colgados, acuérdense, en la página de la facultad que se llama Derecho en Facilito. Yo los invito a que los vean, las conferencias están bien lindas, bien lindas, ¿no? Especialmente para los que están llevando conmigo el curso y que van a empezar a presentar sus casos esta semana, para que vean por dónde se tomaron las fotos. Ya, muy bien. Ahora nos va a agarrar el simulacro, así que tienen que ir de su... Un gran abrazo, chicos. Gracias por participar en todas las conferencias. Somos la envidia de todas las otras escuelas. Un beso grande. No le cambio, no le engordan la igualita.